Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de la receta que logró cambiar una constitución de más de 100 años. La séptima papeleta en Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 19 de marzo. Hace 35 años, un movimiento de estudiantes impulsó un acuerdo nacional para escribir una nueva constitución. Promovían una séptima papeleta en las elecciones del 90 para llamar a una asamblea constituyente y cambiar la constitución que tenía más de 100 años. Ese fue el inicio de la Constitución del 91 que rige a Colombia desde entonces. Ahora que el presidente Gustavo Petro volvió a utilizar la expresión asamblea constituyente para cambiar lo que no ha podido cambiar por el Congreso, volvemos a esos orígenes para entender cuál fue el ambiente que produjo tal cambio que impacta a todas las generaciones de colombianos. Alejandra Barrios es la directora de la Misión de Observación Electoral e hizo parte del movimiento estudiantil de la séptima papeleta. Gracias por pasar por acá. No, a ti muchísimas gracias por invitarme y un placer estar acompañándote, Tatiana. Alejandra, muchos de quienes nos están escuchando posiblemente o éramos muy pequeños o no habíamos nacido para el momento de la Asamblea del 91. ¿Nos puedes explicar cuál fue el ambiente que propició llamar a esta Asamblea Constituyente? Estábamos frente a un Estado fallido. Claramente Colombia no tenía futuro. No se veían salidas en lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Tenías de una parte una guerra que el Estado iba perdiendo contra el narcotráfico y trajo la guerra a las ciudades. Y veían carros bombas, explosión de edificios, bombas que se dejaban en las calles y cualquiera podía ser víctima, es decir, el terrorismo en su máxima expresión. Y no se veía salida. Esa guerra la estábamos perdiendo. Teníamos además la presencia de los grupos armados ilegales en el territorio completamente desbordados. Estábamos hablando en ese momento, antes de la Asamblea Nacional Constituyente, que no solamente estaba la FARC, el ELN, el EPL, estaba Quintín Lama, el PRT, el M-19, es decir, muchos grupos armados. Y frente a esa opción de no futuro, los estudiantes en ese momento y acompañados de nuestros papás, de los abuelos, de los tíos, de los amigos, coincidimos en que era necesario poder tener un relato diferente para este país. Y ese nuevo relato, ese nuevo acuerdo social para vivir fue la Constitución de 1991. ¿Qué tanto acuerdo social había en que las cosas estaban así de mal? O sea, políticos, empresarios también se montaron al barco de la constituyente. Obviamente el mundo político estaba metido y obviamente el mundo político entendía que había que buscar una salida. Ellos estaban también acorralados. Imagínate, se había elegido la Cámara de Representantes a Pablo Escobar y las salidas no estaban dentro del Congreso porque varias veces se había derrotado la posibilidad de una reforma constitucional. Estaba un presidente Barco que entendía perfectamente la apuesta que tenía que hacer, que si no se lograba abrir la agenda para que todos en el país pudiéramos hablar, íbamos a seguir atrapados. Y los estudiantes, que era como lo que te queda cuando todo está tan enredado y no hay agendas ocultas, en últimas lo que tienes es una juventud que está diciendo nosotros estamos aquí para darlo todo para poder tener un presente posible, ni siquiera era un futuro posible, era tener un presente posible. Entonces, por eso te digo que es como la confluencia maravillosa que se da en un momento de la historia de todos los sectores. Pero mucha gente puede decir que ahora mismo las cosas no están saliendo bien, que la salud no sirve, que la paz total no está funcionando, que hay un Estado fallido y pueden ver como válida la propuesta del presidente de una asamblea. Tatiana, hay una diferencia muy grande y eso le diría a esas personas cuando tú estás hablando de un Estado fallido a una gran cantidad de cosas que no funcionan. Eso es una diferencia diametral. Hoy tenemos una cantidad de cosas, gran cantidad de cosas, inclusive de agendas que necesitan poder ser articuladas y necesitan poder ponerse sobre la mesa y discutirse. Aquí hay unos temas en los que el Congreso de la República se ha bloqueado y no se han podido hacer reformas. Un ejemplo de eso es la reforma a la justicia. En segundo lugar, reformas, por ejemplo, políticas que tocan a los partidos, que tienen que ver con la financiación de las campañas, democracia interna de estas organizaciones, etcétera, son imposibles sacarlas a través del Congreso. Pero eso no significa que estés frente a un Estado fallido, pero a diferencia del 91, estos son temas que hay que seguir madurando y negociando entre las diferentes fuerzas políticas
para llegar a acuerdos y que las reformas se puedan hacer de manera paulatina. El presidente Petro puede que con buenas intenciones está presentando una solución que lo que está haciendo es más bien generar incertidumbre, desconcentra a los políticos, a las fuerzas políticas de los temas importantes y más que dar claridades genera confusión porque tiene demasiadas fichas sobre la mesa. Reformas en el Congreso, proceso de paz con múltiples actores armados, unas propuestas de presencia en lo territorial y de diálogo en lo territorial, y con todas esas fichas sobre las mesas, desconcentrarse en una Asamblea Nacional Constituyente, pues indiscutiblemente lo que hace es que la agenda se paralice como pasó el día de hoy. Y como va a seguir pasando durante toda esta semana seguramente. Pero tú has sido testigo de cómo el Congreso no quiere reformarse, los partidos tampoco, las Cortes menos. ¿Qué otras alternativas hay si no es una constituyente para cambiar las cosas? Claramente este no es el momento, Tatiana. Tienes una sociedad polarizada donde la posibilidad de la desinformación se mueve a unas velocidades impresionantes. Todo está fragmentado para hablar de una Asamblea Nacional Constituyente. Tú tienes que llegar a una Asamblea Nacional Constituyente con unos temas de agenda, inclusive ya muy masticados, que es como el último empujón a la Asamblea Nacional Constituyente para que eso pueda ser realidad. Yo te voy a decir dónde termina la conversación en el Congreso de la República. Cuando en uno de los artículos de la ley que tendrían que negociar de la Asamblea Nacional Constituyente se ponga el tema de si los actuales congresistas pueden hacer parte o no de una Asamblea Nacional Constituyente. Y hasta ahí llegamos. Ya, no hay más temas. Hasta ahí terminó la discusión. Hay diferentes mecanismos ciudadanos de diálogo y de participación que puedas activar el tiempo para abrir un gran diálogo sobre cuáles son las reformas que se necesitan y cómo se logra tener una mejor negociación en el Congreso de la República. Y las reformas, hay algo que no nos podemos olvidar, Tatiana, se demoran en lograr tener densidad. Las reformas muchas veces necesitan 2 o 3 gobiernos para poder materializarse. Alejandra, ¿qué lista de cosas tiene que haber para lograr la misma receta? O sea, este acuerdo de reescribir una constitución. Una agenda muy clara, que eso se aprueba a través de una ley. Entonces, ¿cuáles son esos temas sobre los que hay consenso? Porque no puedes entrar nuevamente a abrir la constitución y hablar de lo divino y de lo mundano. Es cuáles son los temas y eso tiene que venir como con esos preacuerdos muy fuertes para saber que de ahí algo sale positivo, porque si no volteamos a mirar a Chile. ¿Cuáles son esos máximos y esos mínimos y cuáles son los intocables en Colombia? Porque nosotros tenemos una carta de derechos absolutamente maravillosa, que es además una de las grandes ganancias en nuestros baluartes del 91. Por último, quisiera saber, Alejandra, si menguó con la actual constitución esa sensación de Estado fallido que existía en tu generación y en el país. Sí, se cambió, Tatiana. Una constitución no te cambia los ciudadanos, ni la calidad de los ciudadanos, ni te elimina la corrupción. Una constitución es un acuerdo sobre cómo queremos vivir como comunidad, como sociedad. Y la Constitución del 86, la que nosotros teníamos, tenía unas reglas arcaicas. Era una Constitución que no reconocía que éramos pluriétnicos, multiculturales, con una diversidad política e ideológica impresionante, que no reconocía los derechos de diferentes poblaciones, y no le puedes pedir que la Constitución haga lo que la madurez de la sociedad no es capaz de hacer. Pero tenemos una cancha pintada, creo que lo suficientemente aceptable para sentirnos bien en ella. Alejandra, muchas gracias por pasar por acá. No, Tatiana, siempre un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Y arranca el día con estas movidas. Hoy será elegido el nuevo rector de la Universidad de Antioquia, la pública más grande de esa región. La elección ha estado salpicada de desinformación, de disturbios y de polémicas. En su recorrido por el Caribe, el presidente Gustavo Petro estará hoy en Córdoba, entregará tierras a campesinos y liderará un consejo de ministros. Y mañana miércoles la fuerza pública retomará la ofensiva militar contra el Estado Mayor Central en Cauca tras el rompimiento del cese al fuego por el asesinato de guardias indígenas. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.